En la primavera de 1981, los médicos en Madrid comenzaron a notar algo profundamente inquietante que estaba ocurriendo en sus hospitales. Los pacientes llegaban con una enfermedad extraña y grave que no se parecía a ninguna enfermedad conocida que estuviera circulando en ese momento. Familias enteras llegaban juntas a urgencias, quejándose de un dolor muscular intenso, fiebre alta e incapacidad para respirar. Los doctores estaban desconcertados, pero la extraña causa detrás de la enfermedad haría que se conociera como la enfermedad del aceite tóxico. Quizás sea útil empezar con los síntomas y las peculiaridades de la enfermedad del aceite tóxico. Al principio, los médicos creían que se enfrentaban a un brote inusual de neumonía. Los síntomas parecían ser de naturaleza respiratoria y muchos pacientes requirieron oxigenoterapia poco después de ser admitidos. Los primeros síntomas incluían fiebre, tos seca y dolor en el pecho. Pero la enfermedad no se comportaba como una neumonía. El patrón era demasiado inusual, la progresión demasiado errática y el hecho de que la enfermedad afectara a familias enteras al mismo tiempo parecía demasiado consistente como para explicarse por un brote infeccioso típico. A medida que la enfermedad avanzaba, las personas sufrían de dolor persistente en los músculos, nervios y articulaciones. Sus músculos se debilitaban y su piel se volvía dura, cubierta de erupciones y rígida a medida que disminuía el flujo sanguíneo. Algunos incluso empezaron a sufrir hipertensión pulmonar, desarrollaron problemas respiratorios crónicos y fatiga que duraba meses o incluso años. En los peores casos, las personas desarrollaban coágulos sanguíneos, insuficiencia respiratoria y morían. A solo unos días de los primeros casos, hospitales de todo Madrid empezaron a reportar cada vez más pacientes que morían con síntomas idénticos. Algunos empeoraron con una rapidez alarmante, incluyendo a un niño de 7 años, quien murió poco después de llegar al hospital, sufriendo de dificultad respiratoria y un sarpullido. El caso fue una de las primeras señales de que los médicos se enfrentaban a algo mucho más grave que una enfermedad común. Los médicos que atendieron a estos pacientes durante la crisis describieron hospitales desbordados por casos que parecían casi idénticos. Los servicios de urgencias se llenaron de personas que luchaban por respirar o se quejaban de un dolor muscular severo. En algunas salas, varios miembros de la misma familia ocupaban camas adyacentes, todos sufriendo de la misma enfermedad inexplicable. Para cuando los funcionarios de salud se dieron cuenta de que se estaba desarrollando una epidemia, cientos de personas ya estaban enfermas. Pero lo que hacía que la situación fuera especialmente inquietante era la forma en que la enfermedad parecía afectar a hogares enteros simultáneamente. Los médicos estaban tratando casos en los que todos los miembros de una familia, padres, hijos e incluso abuelos, enfermaban en un periodo de tiempo muy corto. Este patrón sugirió de inmediato que la enfermedad podría no ser contagiosa en el sentido tradicional, sino más bien estar relacionada con algo a lo que todas las víctimas estaban expuestas dentro de sus hogares. Sin embargo, durante las primeras semanas del brote, esa conexión aún no había sido descubierta. El personal médico se enfocó en tratar los síntomas que tenían frente a ellos, los cuales a menudo eran graves y en ocasiones mortales. Los doctores finalmente reconocieron que la enfermedad a menudo se desarrollaba en dos etapas. La primera etapa se parecía a una forma agresiva de neumonía, caracterizada por fiebre, tos y dificultades para respirar. Pero los pacientes que sobrevivían a esta etapa a veces parecían mejorar, solo para que unas semanas después comenzara una segunda fase de la enfermedad. Durante esta segunda fase, muchas víctimas desarrollaron dolor muscular crónico, daño en los nervios y una fatiga profunda. Algunos experimentaron discapacidades a largo plazo que les impedían caminar normalmente o realizar tareas físicas básicas. A medida que pasaban las semanas, el número de muertes simplemente seguía aumentando. Para agosto de 1981, las autoridades sanitarias españolas confirmaron que la epidemia ya había cobrado 100 vidas. Muchas de las víctimas murieron en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales después de días o semanas luchando por respirar. Las víctimas no estaban limitadas a un solo grupo de edad. Adolescentes, adultos jóvenes y ancianos aparecían entre los fallecidos. En noviembre del mismo año,
La cifra oficial de muertos llegó a 200. Los doctores luchaban por encontrar algo que se pareciera a una cura para esta misteriosa enfermedad. Todo lo que podían hacer era apoyar al paciente y tratar de manejar los síntomas lo mejor posible. Mientras los doctores luchaban por salvar a los pacientes, los epidemiólogos del Sistema de Salud Pública de España comenzaron una investigación urgente para encontrar la causa del brote. Su primera prioridad era determinar si esta enfermedad era contagiosa o no. Los equipos entrevistaron a los pacientes y a sus familias, recopilando información detallada sobre antecedentes de viajes, ocupaciones, alimentos consumidos y condiciones del hogar. Fue entonces cuando, gradualmente, comenzó a surgir un patrón. Muchas de las víctimas vivían en barrios obreros alrededor de Madrid, y un número sorprendente de ellas reportó haber comprado aceite de cocina a vendedores ambulantes en lugar de supermercados. El aceite se vendía en envases sin marcar, a menudo en botellas de plástico sin etiquetas, y era significativamente más barato que el aceite de oliva genuino. Para las familias que tenían dificultades económicas, este precio más bajo lo hacía una alternativa atractiva. Al principio, la conexión parecía débil. El aceite de cocina era un producto doméstico tan común que parecía poco probable que fuera responsable de una enfermedad tan grave. Pero mientras más investigaban los casos, más fuerte se volvía la relación. Finalmente, concluyeron que esta misteriosa enfermedad no era una infección en absoluto, sino una forma de envenenamiento masivo relacionada, nada menos que con aceite de cocina contaminado. En los años 70, el gobierno español buscó proteger su propia industria del aceite de oliva. Prohibió la importación de aceites más baratos utilizados para cocinar, pero permitió la importación de aceite de canola para uso industrial para la lubricación de máquinas. Pero algunas personas importaron este aceite de canola de grado industrial con la intención de hacerlo pasar por aceite de oliva. El peligro de consumir este aceite industrial era que estaba desnaturalizado, es decir, se volvía no apto para el consumo humano con un químico llamado anilina. Esta es una práctica común para ciertos químicos y aceites, marcándolos claramente como no aptos para el consumo humano y permitiendo que eviten impuestos o tarifas de importación más altos. Este descubrimiento llevó a los investigadores a descubrir una gran red criminal de suministro que operaba dentro de los mercados de alimentos en España. En algún punto de la cadena de distribución, los traficantes decidieron explotar el aceite para obtener ganancias. Procesaron el aceite industrial para eliminar el residuo que se usaba para marcarlo como industrial. Luego lo vendieron ilegalmente a vendedores que simplemente lo comercializaban como aceite de cocina. Y en algunos casos, los vendedores incluso afirmaban que el producto era aceite de oliva, lo que les permitía distribuir grandes cantidades por una fracción del precio real. Miles y miles de litros entraron en los mercados informales, mientras que los vendedores de puerta en puerta se dirigían a los barrios más pobres de todo Madrid. Las familias compraron el aceite sin darse cuenta de que originalmente había sido fabricado para fines industriales y contenía químicos mortales. Una vez dentro del hogar, se usaba exactamente como el aceite de cocina común. Se calentaba en sartenes, se agregaba a guisos y se consumía como parte de las comidas diarias. Pero cada comida exponía a las víctimas a sustancias tóxicas. Para cuando las autoridades identificaron el aceite contaminado como la fuente del brote, la magnitud de la exposición ya era enorme. Estimaciones posteriores sugirieron que aproximadamente 100.000 personas habían consumido el aceite, y de estas, alrededor de 20.000 desarrollaron síntomas clínicos de lo que se conoció como el síndrome del aceite tóxico. Más de 10.000 personas requirieron hospitalización durante el pico de la epidemia. La enfermedad resultó ser inusualmente compleja, produciendo una amplia gama de síntomas que variaban de un paciente a otro. Aunque muchos pacientes sobrevivieron a la enfermedad inicial, la recuperación a menudo era lenta e incompleta. Algunos permanecieron hospitalizados durante meses, mientras que otros salieron del hospital solo para descubrir que la enfermedad había alterado su salud de manera permanente. Pero en los casos más graves, el envenenamiento causó daños a largo plazo en el sistema inmunológico y el sistema nervioso.
Algunos sobrevivientes desarrollaron trastornos neurológicos crónicos, mientras que otros experimentaron discapacidades físicas permanentes. Muchos quedaron paralizados, dejando a los pacientes postrados en cama o confinados a una silla de ruedas. Las cifras oficiales indican que aproximadamente 300 personas murieron durante el brote inicial en 1981. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo del envenenamiento continuarían durante los años siguientes. Estudios médicos que siguieron a las víctimas a lo largo del tiempo encontraron que muchas murieron después por complicaciones directamente relacionadas con la enfermedad. Un análisis médico registró más de 1.600 muertes entre los pacientes afectados entre 1981 y 1994. Las organizaciones de sobrevivientes han argumentado que el número total de muertes podría ser aún mayor. Sus estimaciones llegan hasta 5.000 personas que podrían haber muerto por complicaciones a largo plazo durante las décadas siguientes. Más allá de la crisis médica inmediata, el brote tuvo un impacto profundo en España. Debido a que el aceite contaminado se vendió principalmente en barrios de bajos ingresos, las víctimas provenían, en su mayoría, de comunidades de clase trabajadora. Edificios enteros de departamentos tenían varios hogares afectados por el envenenamiento, y el hospital cercano luchaba por manejar la repentina afluencia de pacientes. En estas zonas, las escuelas perdieron estudiantes, los lugares de trabajo perdieron empleados, y muchas familias tuvieron que lidiar con enfermedades crónicas o discapacidades entre sus miembros. Una vez que los investigadores confirmaron la causa de la epidemia, el gobierno español lanzó un esfuerzo masivo para retirar el aceite tóxico de circulación. Las autoridades introdujeron un programa de intercambio permitiendo a los ciudadanos cambiar aceite sospechoso por productos de cocina seguros. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden comenzaron a arrestar a las personas involucradas en la producción y distribución del aceite ilegal. Más de decenas de personas fueron finalmente detenidas como parte de la investigación, incluyendo importadores de aceite, refinadores, distribuidores e incluso algunos funcionarios públicos e inspectores. Desde 1987, los tribunales españoles se encargaron de uno de los casos más complejos, ya que decenas de acusados enfrentaron cargos relacionados con la producción, distribución y venta del aceite tóxico. El proceso judicial duró casi 2 años, mientras los investigadores presentaban pruebas sobre cómo el aceite industrial había sido procesado y vendido a clientes desprevenidos. Mostró cómo etiquetaron fraudulentamente el aceite y habían mislabeled the oil and pruebas de casos que señalaban scientists that squarely al aceite contaminado como causa de la enfermedad. Sin embargo, los tribunales se negaron contaminated oil. Nevertheless, the court a dictaminar si el aceite contaminado era realmente la causa y no pudieron determinar qué sustancia química o toxina en el aceite era la responsable. Como resultado, era difícil saber en qué punto de la cadena de suministro pudo haberse añadido la sustancia química mortal al aceite. Ninguno de los acusados fue condenado por asesinato, aunque muchos fueron sentenciados por delitos como fraude, poner en riesgo la salud pública y causar daño imprudente. Pero como los involucrados no tenían la intención de dañar a los consumidores del aceite tóxico, nadie fue responsabilizado por la muerte de cientos, si no es que miles, de víctimas. Sin embargo, para muchas víctimas y sus familias, el resultado legal les dio muy poca sensación de haber cerrado el caso. Miles de personas siguen sufriendo los efectos duraderos del envenenamiento, y los grupos de sobrevivientes pasaron años luchando por apoyo médico y compensación financiera. Incluso décadas después, el síndrome del aceite tóxico sigue siendo uno de los desastres de inocuidad alimentaria más inquietantes de los que se tiene registro. El brote demostró cómo un solo producto contaminado, introducido silenciosamente en el comercio cotidiano, podía envenenar a decenas de miles de personas antes de que las autoridades siquiera entendieran lo que estaba ocurriendo. Esto llevó a una gran reestructuración de las autoridades de salud pública de España. Tomaron medidas enérgicas contra las ventas informales y los mercados negros que vendían el aceite peligroso. El síndrome del aceite tóxico es un ejemplo inquietante de cómo un acto cotidiano, como comprar una botella de aceite para cocinar, puede llevar a la muerte y enfermedades crónicas de miles de personas. Es un recordatorio sombrío de por qué existen las normas de inocuidad alimentaria.